Hoy voy a contar una anécdota personal. Estaba yo en un seminario de doctorado de la Universidad de California Riverside discutiendo sobre transformaciones y movimientos sociales. Eran tiempos dorados de becas de investigación y estancias de estudio en el extranjero, tiempos de estudiar mucho, de leer, de ver películas, de mejorar el inglés. Tiempos que no sabéis cómo echo de menos ahora. El caso. Estábamos hablando de huelgas y comprobé, aterrado, que mis compañeros gringos de clase desconocían el concepto de huelga general. Sonreí con la íntima soberbia de un europeo que se enorgullece de su izquierda frente a esos bárbaros anglosajones, y fue entonces cuando Christopher Chase Dunn, mi maestro allí, percibió mi estúpida arrogancia y me recordó unos cuantos hitos del movimiento obrero estadounidense. Que la izquierda fuera derrotada aquí, me dijo, no quiere decir que no existiera. Y tenía razón. Esta noche hablamos de algo desconocido para muchos, la izquierda y sus dobleces en los Estados Unidos. Bienvenidos a Fort Apache. Una noche más en Fort Apache hablamos de Estados Unidos. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Carlos Enrique Bayo, director de Público. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Nos acompaña también Rubén Herrero de Castro, analista político, profesor en la Complutense. Bienvenido una noche más a Fort Apache. Semper Fidelis. Muchas gracias. Lola Albiac, una de las habituales, periodista. Bienvenida una vez más a este programa. Bien hallado, Pablo. Nos acompaña también John Forrest, que se estrena en este programa, arabista, especialista en cuestiones geopolíticas. Bienvenido a Fort Apache. Muchas gracias. Repite también, una vez más, Abuy Enfubea, director del programa de televisión de Teleca Uhuru África TV. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias y te van a agradecer por decir Teleca. Efectivamente. Y se estrena también en Fort Apache Manuel Revuelta, periodista. Muchísimas gracias por venir. Enseguida empezamos a debatir, pero antes el punto de vista de los guionistas. En el punto de mira. Tras el movimiento por los derechos civiles contra la segregación racial, las masivas protestas contra la guerra de Vietnam, el pueblo estadounidense pareció sumirse en el sueño americano. En el último periodo, la crisis económica y el desencanto con la gestión gubernamental han reavivado las protestas. El 17 de septiembre de 2011, miles de personas marcharon hacia el distrito financiero de Manhattan, acampando en Zuccotti Park. Su consigna más repetida, "Somos el 99%, no solo ponía la desigualdad económica en el centro del debate, sino que además denunciaba la cooptación del poder político por las élites financieras. La victoria de un demócrata progresista como alcalde de Nueva York, la caída de los candidatos de la derecha republicana más reaccionaria y la concejalía conquistada por una candidata de izquierda en Seattle plantean la pregunta de si existe un giro a la izquierda en la política norteamericana. Esta noche, en Fort Apache, analizamos los movimientos contestatarios en Estados Unidos. La pregunta del minuto yo sé que es compleja y difícil para un minuto, pero la tengo que hacer. ¿Existe en Estados Unidos una izquierda tal y como concebimos a la izquierda en Europa? Empiezo contigo, Bayo, un minuto. Bueno, es que ellos consideran que la izquierda evidentemente es el comunismo, es decir, liberal es lo más que se puede ser de izquierda ahí, y eso ya es bastante peligroso. Incluso muchos dicen hopeless liberal, quiere decir que no tiene ninguna esperanza de comportarse como un ser humano normal. Pero en cambio los movimientos de defensa de los derechos civiles son muy importantes y vale la pena recordarlo ahora que se van a cumplir los 50 años de la Civil Rights Act, de la Ley de Derechos Civiles, que se aprobó exactamente hace 50 años, y realmente ese movimiento de base, ese grassroots, esa ciudadanía que está dispuesta a poner dinero por causas que son sociales, yo le podría llamar izquierda, evidentemente, aunque ellos, las terminologías que nosotros empleamos, no nos las van a aceptar para nada. Gracias, Bayo. Rubén, tu minuto. Bueno, pues en Estados Unidos es evidente que no existe una izquierda, ¿no? Políticamente hablando, están pues, restringidos a la participación de Ralph Nader, el ecologista Ralph Nader. Bueno, y intelectualmente sí puede haber algún referente, como puede ser Noam Chomsky,
pero no podemos hablar de que exista una articulación de la izquierda. Y los movimientos civiles, que decía mi compañero de tertulia, bueno, pues yo creo que son muy transversales y que te puedes encontrar gente de todas las sensibilidades. Comentaba yo antes con Pablo que, bueno, yo creo que en un recuento que se hizo pues allá por los años 80, el Partido Comunista creo que tenía 8.000 afiliados y creo que lo representaba un señor que se llama George Hall, del que ya nunca más se volvió a saber. Realmente la izquierda allí no tiene posibilidades electorales ni políticas en absoluto. Gracias, Rubén. Lola. Que no exista una izquierda en el sentido que como la entendemos en Europa, estructurada en uno o varios partidos, no quiere decir que no exista un fuerte movimiento progresista, que en los orígenes además era un movimiento obrero mucho más fuerte que en Europa o casi igual. En el tema sufragista sobrepasaron los movimientos europeos, que luego, bueno, es verdad que con la Guerra Fría y todo eso fue perseguido y además identificado como comunista y enemigo por McCarthy, entre otros, pero eso fue un movimiento también muy fuerte de represión. Como sociedad anglosajona tienden a organizarse, son una sociedad civil mucho más activa y organizada que lo que es Europa. Lo que pasa es que se organizan en torno a causas que no tienen en principio un sentido ideológico, que son transversales, pero que terminan predominando y adquiriendo un matiz político normalmente contrario al poder, en el tema migratorio y en el tema de Vietnam antes y en otros muchos. Gracias, Lola. John. Sí, bueno, pues yo no solo creo que la hay, aunque es cierto que las categorías, digamos, terminológicas no son las mismas, pero desde luego que hay una izquierda muy presente en la sociedad norteamericana y sobre todo más nos vale en el resto del planeta que exista esa izquierda organizada en Estados Unidos en torno a causas concretas y en torno a cuestiones específicas. El vídeo se retrotraía al tema de los derechos civiles. Yo no quería dejar de mencionar una organización que a mí me gusta mucho, que se funda en 1898. Industrial. Con la Liga Antiimperialista, con el tema de la guerra con España, la pseudoguerra con España por el tema de Filipinas y Puerto Rico. Ahí Mark Twain monta con la Liga Antiimperialista, que llega a tener una membresía de más de 25.000 personas y tener presencia en todas las grandes ciudades. Entonces yo creo que eso nos demuestra que es posible, que es factible y que aunque luego por motivos históricos que ya analizaremos nunca se ha llegado a materializar, existen movimientos sociales de izquierdas en Estados Unidos de manera evidente. Gracias, John. Abuy. Es evidente que sí, además no solamente eso, en Estados Unidos existe un movimiento de izquierda mucho más radical que el que puede haber en Europa a nivel intelectual, a nivel político. Hemos tenido últimamente la conquista de la alcaldía de Jackson, Mississippi, por parte de un abogado revolucionario y comunista antiguamente, Chocó Lumumba, que recientemente falleció, que viene de la tradición de los 60 y venció él solo a los republicanos y a los demócratas para ser alcalde en una ciudad como Jackson, Mississippi, cosa que aquí todavía creo que Podemos está intentando derrotar el bipartidismo y en ciudades como Jackson ya se ha hecho, ¿no? Con una marca netamente, lo que dirían ellos, comunista, ¿no? Aparte de eso, también hay que tener en cuenta también que los grandes líderes o grandes intelectuales de la izquierda europea escribían todos en el New York Times, desde Bakunin hasta los demás, y sobre todo que en Estados Unidos existe los grupos de izquierda son autónomos, no dependen de un Estado protector que les aporta. Gracias, Abuy. Manuel, tu minuto. Sí, yo invertiría un poco el tema, digamos, cómo es posible que un sistema represivo tan profundamente estructurado y organizado como hay en Estados Unidos puedan existir y subsistir gente de izquierda. Es decir, realmente el problema es muy complejo, porque todos los mecanismos, Hollywood, la televisión, todos los mecanismos de control, todo el sistema tiene o adquiere tales proporciones que realmente pienso que habiendo como hay gente muy brillante de la izquierda americana en universidades, en muchos sitios, realmente la viabilidad como movimientos sociales son prácticamente inútiles. Vamos, me refiero que pienso en el caso de Schneider, o pienso que realmente son movimientos que tienen muy poco margen de actuación. O sea, podía estar cuando estaban los de estos Suiz y toda esta gente, o sea, es decir, realmente no hay muchas posibilidades de desarrollo y además eso ha pasado desde fines de, incluso cuando la cita que he hecho aquí de Mark Twain, realmente es un desastre de aquella historia. Manuel, muchas gracias. Lo que sí parece que está claro es que en términos electorales existe una hegemonía del Partido Demócrata y el Partido Republicano, solamente compensada por anécdotas que ocurren de vez en cuando, un concejal, un alcalde,
pero sí da la impresión de que han existido expresiones, tanto en términos intelectuales como de movimientos sociales, el mítico movimiento obrero norteamericano, que es algo que de alguna manera no ha dejado de existir. Hace no tanto tiempo que hemos visto huelgas de trabajadores latinos, hemos visto que los derechos civiles siguen articulando movimientos sociales poderosos, el feminismo. Hubo en los años 70 lucha armada, no solamente por parte de los Panteras Negras, sino también por The Weather Underground. Digamos, ¿cómo convive esta izquierda norteamericana con una sociedad en la que, digamos que políticamente en términos electorales desde hace 100 años, digamos que está todo bloqueado? Dejo la pregunta. Bueno, es que yo no creo que haya una sociedad norteamericana. Hay muchas sociedades norteamericanas. Las diferencias entre lo que llamamos América Profunda del Midwest o del sur, el Bible Belt, por ejemplo, y esa sociedad y lo que son las costas este u oeste, que son élites, auténticas élites, incluso académicas, pero sobre todo élites políticas, en las que el conocimiento que tienen sobre la realidad socioeconómica del mundo entero es elevadísimo y no solo son comparables, sino superiores a las mejores élites de esa clase en Francia o en Inglaterra o en Alemania o en España. Hay una sociedad, claro, mucho más numerosa, que es bastante individualista en el sentido de ignorante de lo que es la política en sí misma. Gente que considera que a mí me lo han dicho muchas veces allí, ¿no? que los mejores políticos tienen que ser multimillonarios, porque así no meterán la mano en la caja porque no lo necesitan. Y en eso están comparando a Andrew Cuomo, por ejemplo, que es el gobernador demócrata de Nueva York, lo comparan a Rockefeller, que fue el vicepresidente de Gerald Ford, y todos piensan, ese era un político estupendo, pero como tenía tanto dinero, no iba a robar. Esa concepción tan extendida de la América Profunda, de la gente que no tiene conciencia de lo que es la derecha ni la izquierda, es más numerosa que las élites. Pero esa es la que nos lleva a pensar que no existe la izquierda. Pero sí que existe izquierda en la costa este y en la costa oeste, sin duda, y en el sur también, en algunos lugares. Bueno, claro que existe. Bueno, yo discrepo de mi compañero Manuel en cuanto al sistema represivo de Estados Unidos, por supuesto. Estados Unidos, la universidad, por ejemplo, es un foro de debate y de discusión, y bueno, en la Universidad de Berkeley, por ejemplo, y intelectuales izquierdistas pues tienen en la universidad el foro o el altavoz para comentar sus ideas. Lo que sucede que no tienen repercusión en la sociedad estadounidense. Y no sé, me puede parecer incluso un poco arrogante decir que porque es que la sociedad no entra en política o no sabe de política. No, pues porque hay otros principios que rigen aquella sociedad, que se han probado y que han provocado pues una prosperidad razonable en aquel país, han comprobado las esencias del bipartidismo, y a partir de ahí, bueno, pues no entienden o no les gusta que se articulen otras vías más allá de las establecidas. También me gustaría recalcar una cosa. Habéis mencionado las protestas contra la guerra del Vietnam como particularmente significativas. Bueno, no nos podemos olvidar que en el curso de esta guerra del Vietnam fue elegido, a pesar de todas esas protestas, un presidente que dejó bien claro cuál iba a ser su política en Vietnam, como el presidente Johnson, muy injustamente tratado por los medios de comunicación estadounidense, y luego la doble reelección del presidente Richard Nixon. En eso estaremos de acuerdo. Es que el pobre Johnson ha sido un presidente que ha sido maltratado por la historia. Fue uno de los pocos que apostó por un sistema de salud y los servicios sociales. 167 leyes sociales en comparación con una del presidente Kennedy. Sí. En política exterior era más o menos lo mismo, pero Nixon tuvo que firmar porque venía de una familia humilde, además. Paz con honor. Johnson. Paz con honor después del desastre que empezó Kennedy, sí, efectivamente. Y luego tuvo que hacer así porque lo echaron, cosa que no pasa en ningún país europeo. ¿Cuál? Es que hay una anécdota con el pobre Johnson, por llamarlo así, y es que cuando se disponía a firmar la ley de derechos civiles, le intervino Robert Kennedy, que entonces era fiscal general, y le pidió que por favor que no lo hiciera, pues aproximaba la fiesta del 4 de julio, y decía, y los afroamericanos van a entrar en todos los bares y en todos los restaurantes como locos y nos van a arruinar esa fiesta. Y es más, cuando firma ese acta, el presidente Johnson se dice que dijo, lo firmo porque esto es
de honor y de dignidad firmar este acta, pero hemos perdido el sur por 40 años, y así fue. Sí. Los demócratas perdieron el sur después de firmar ese acta. Bueno, yo creo que una de las diferencias que existe es que en Europa hubo una revolución en la cual había que darle de comer para crear una sociedad democracia, y esa famosa clase trabajadora, ese movimiento obrero europeo, es porque hay un malo malísimo, hay un monstruo al cual hay que echarle de comer, que es crear una socialdemocracia, crear una serie de cosas a los trabajadores, y en el momento que eso se cae, retrocede. El caso de Zimbabue es muy claro. El gobierno británico se compromete a los acuerdos de Lancaster. Una vez que el muro de Berlín dice que ya no tengo que cumplirlo porque ya no hay ningún enemigo. Eso son cuestiones que eso diferencian a Europa de Estados Unidos. En Estados Unidos nunca hubo en los años 30 un poco. Sí, no, digo que nunca hubo un malo malísimo a quien echarle de comer. Llegó a decir, me arrepiento de cómo lo hicimos con la República Española, lo podíamos haber hecho de No, la brigada Lincoln, pero en los movimientos... La brigada Lincoln, claro. H. Randolph, los sindicatos de H. Randolph, y todo el tema de Paul Robeson son movimientos importantes. La caza de brujas en Hollywood no se produce porque sí, se produce porque realmente hay gente y hay que está conspirando. Actores, actrices de izquierdas. Lo que quiero decir es que la diferencia es que Europa ha sido hasta hace poco una sociedad homogénea, donde el discurso de clase era un discurso para todos. En Estados Unidos el discurso de clase tiene muchos ribetes diferentes en función de que es una sociedad diversa, donde puedes encontrar, con toda la crítica que hay, un tipo como Obama que sea presidente. Pero sin embargo hay una cosa muy clara, que es que en Estados Unidos los partidos que se denominan socialistas, el Youth Socialist, el All African People's Revolutionary Party de Kwame Ture, el All African People's Party de Omali Yeshitela, todos esos partidos de izquierda que vienen tradicionalmente, vienen porque hay un sector social que es quien moviliza a la sociedad, y es el movimiento negro. Los blancos no movilizan más de 100.000 personas en la calle, ni hacen movimientos de masas. Entonces, en torno a eso sí se articula el tema negro. Y en el momento en que esos chicos después se hacen yuppies, el movimiento se cae, la gente empieza a decir, no, es que era muy joven, es que conocí a un amigo negro y en fin, ya me he redimido, como todos estos que vemos en televisión hablando, pero recordemos que Hillary Clinton era el abogado de los hermanos Sunni Ali, que eran dos miembros del Ejército de Liberación Negra. Por supuesto, Hillary Clinton no va a poner en su hoja de servicios que ha sido eso, pero ha sido eso. Y esos eran los más peligrosos, pero claro, eso era cuando ella era hippie. Después ya cuando se integró y le ofrecieron ir a las listas de no sé qué partido y el hippie, pero con la visa oro, por supuesto. Claro, pero bueno, el distinguido club de demócratas y liberales millonarios de Estados Unidos, del que forma parte Hillary Clinton en uno de los colegios más elitistas de Boston. Bueno, es que claro, fue el primer error hemos hablado antes, como está Michael Moore, Tim Robbins, Susan Sarandon. Bueno, sí. A ver, los republicanos. En Martha's Vineyard yo también defiendo la revolución. Lola y después Manuel. Yo quería apuntar, siguiendo la línea que había marcado Enrique. Es decir, hay una sociedad, Estados Unidos profunda, que se nos olvida muchas veces, que es un país enorme, donde Europa entera cabe y donde además son menos habitantes que nosotros, por lo tanto son kilómetros sin gente, donde la sociedad, sobre todo en el oeste, está acostumbrada a vivir de los lazos comunitarios, porque es la única manera de sobrevivir, donde el Estado es una entelequia. Y de ahí que muchos, digamos, movimientos, incluso votaciones políticas, tengan que ver con ir contra el Estado, ese que no se sabe dónde está. Es decir, ese sentimiento existe. Entonces, ese sentimiento comunitario muy fuerte, que es muy anglosajón, yo creo que hace que haya unos movimientos sociales entre ese Estados Unidos profundo y las élites muy politizadas, tengan o no visa de oro. Entre esos dos polos existen esos movimientos civiles y periódicamente han logrado imponer los temas políticos en la agenda que no estaban entonces fue en tiempos la esclavitud, que les llevó a una guerra civil. Luego fue la segregación, pero la segregación no fue lo único. El movimiento negro, el movimiento de las mujeres, el más fuerte se dio en Estados Unidos en los 60 y gracias a eso tenemos, entre otras cosas, anticonceptivos. Sí, pero Betty Freeman pero Betty Freeman no la compares con el movimiento real. Déjame mover debate. Manuel. Sí, yo diría una cosa. Recuerdo que cuando salió elegido Obama, que aparentemente podía hacer un cierto optimismo, un amigo norteamericano me decía que estaba completamente engañado. Dice, además me dijo unos datos muy concretos. Dice, en Chicago, desde Al Capone hasta Obama,
todos los políticos han sido corruptos, y los del Partido Demócrata más. Y además, o sea, como elemento concreto es que a los pocos días de esto pusieron a subasta el escaño de Obama, de senador de Chicago, y o sea, un escándalo, porque era una figura que se hacía normalmente, porque todo estaba muy corrupto, pero en ese momento se organiza un pequeño escándalo y obligan, hacen dimitir al alcalde de Chicago. Quiero decir que hay una situación un poco, decir, a mí, por ejemplo, cuando oigo hablar bien de personajes tan siniestros como Hillary Clinton, que es una tía realmente, digamos, peligrosa, y esperemos que no salga en el futuro, o por ejemplo, el hablar de Johnson fue el que montó el Golfo de Tonkin, el incidente, sí, me refiero, y además fue el promotor de la guerra, Unidos, claro, es decir, que son muchas más cosas. La política que hizo de apoyo social coincide con toda una especie de un progresivo desarrollo social de las comunidades negras, o sea, coincide con unas fechas de luchas populares que realmente les van obligando, una y otra se van complicando, pero también es cierto que pasa siempre en Estados Unidos, que son temporadas relativamente cortas, que rápidamente se comienza a montar toda una estructura. Hollywood, por ejemplo, es fundamental, o sea, es decir, el instrumento, más que el Pentágono, es el instrumento cultural más importante del imperialismo en estos momentos, y creo que el desarrollo empieza en los años 60, y ya en el año 76-77 prácticamente ya todo el movimiento, digamos, los Panteras ya los habían asesinado casi todos, ya quedaban muy pocos vivos, los Panteras Negras lo llevaron a vía muerta. Entonces realmente ya en el 80 entra la marcha de 1 millón y, sí, pero digo que en el 80, se termina con la segregación. En el 80 entra Reagan en el gobierno. Hay todo el desastre, sobre todo, sí, creo que es el hecho concreto que determina más, es la digamos, la caída del Shah, que es lo más determinante históricamente, porque cambia toda la estrategia norteamericana de cara a la Guerra Fría. Desde Irán o desde el Golfo Pérsico, Moscú era vulnerable todo en la zona del Cáucaso, era vulnerable toda la zona agrícola, y realmente eso conmocionó toda la política norteamericana, y a partir de ahí empiezan a cambiar todo el modelo, porque estratégicamente ya no les funciona, digamos, como ellos sabían dónde daban de lleno a la Unión Soviética en aquella época. Yo pienso que lo de Estados Unidos es muy preocupante. No me quiero alargar un poco, pero por ejemplo, todas las mentiras de la Constitución norteamericana. O sea, a mi país me gusta mucho, pero los demás me parecían matajos. O sea, de los primeros 17 presidentes, 13 tuvieron esclavos. O sea, digo que es una situación en la cual toda esa ficción de que todos somos iguales, el hombre nace libre. Sagasta también y Cánovas también, ¿eh? Sagasta, Cánovas, el general Weyler. Sí. Yo jamás digo una sola palabra a favor. En Europa entonces las mujeres no votaban. Había igualdad, pero las mujeres no votaban. Además, yo simplemente quería traer la atención. De Europa. Quería traer la atención sobre lo que has comentado, que me parece muy importante, los peligros de Hollywood y de la industria cultural. Porque fijaos que a pesar de todo lo que hemos comentado de la importancia de la diversidad social que existe en Estados Unidos, aún así, a través de ese instrumento se ha conseguido homogeneizar totalmente. Y yo creo que una de las cuestiones por las cuales la izquierda no ha sido capaz de articularse en algo más global en Estados Unidos y siempre se ha quedado en estas luchas concretas, valiosas, pero muy aisladas, es eso, que no se ha podido quizá retar esa hegemonía cultural que se ha conseguido gracias a través de los grandes medios, a través de la industria del cine, por supuesto, que además se impone no solo en Estados Unidos, sino fuera del continente. Bayo. A ver, yo coincido totalmente con Abuy en el sentido de que realmente fue la lucha por la liberación, digamos, de la población negra la que realmente creó ese. Hay que tener en cuenta que además, bueno, la de las feministas fue importante, pero tardaron 50 años más que en conseguir el voto que los negros. Luego, evidentemente, seguía habiendo una segregación importantísima. Pero yo creo que nos deberíamos plantear la situación ahora, que yo creo que es un fenómeno nuevo. Occupy Wall Street es algo que es diferente, porque hasta ahora los norteamericanos jamás habían pensado que podían ir contra la élite multimillonaria. Era al revés. O sea, eso es lo que todos querían llegar a ser. Precisamente por eso Estados Unidos era el mejor país del mundo, porque allí cualquiera podía llegar a ser no solo presidente, cualquiera podía hacerse millonario, y eso era lo que les movía a todos, ese individualismo. Que ahora haya un movimiento de base que vaya contra el enriquecimiento desmesurado de esa élite,
eso sí que es un fenómeno único. Me viene muy bien este comentario de Bayo sobre Occupy Wall Street, porque vamos a ver la maldad con la que en una serie muy famosa, muy interesante de Newsroom tratan a Occupy Wall Street. Adelante, Zapping. Hoy tenemos en el estudio a una de las líderes de Occupy Wall Street, Shelley Wessler. No muerdas a por venir. Me alegra estar aquí, pero no soy una de los líderes de Ocupa. No tenemos líderes. Dígame en pocas palabras por qué protestan. Protestamos contra diversas cuestiones. La connivencia del gobierno con los ricos, la dejación en la persecución de los delitos que produjeron la crisis, las desigualdades, la financiación de los partidos... O sea, nada en concreto. No, nada en concreto. He visto manifestantes con pancartas que dicen somos el 99%. ¿Sí? Soy del 1%. Hay quien diría que estoy muy bien pagado, pero yo no. Me pagan lo que el mercado puede pagar. Es decir, que me pagan lo que merezco. Bien, ¿con qué sistema sustituiría al capitalismo? Yo no lo sustituiría por ningún sistema. Yo haría el sistema más justo. 1% of America has 40% of all the nation's wealth. The bottom 80%, 8 out of every 10 people, or 80 out of these 100, only has 7% between them. Si un congresista o senador o el presidente del Comité de Servicios Financieros del Congreso o el presidente del Congreso quisiera oír sus demandas, ¿con quién tendría que reunirse? No queremos ninguna reunión. No podrían reunirse con nadie, ¿verdad? Miren. Intento ver las virtudes de un movimiento sin líder en el que se oigan todas las voces. Entrevístame a mí si te atreves, Will McAvoy. En fin, han puesto una cosa encima de la mesa que también es clave para los movimientos sociales norteamericanos, que es la ausencia de líderes, la ausencia de programa político, con quién nos podemos reunir. Es verdad que lo hacen con enorme maldad y que Occupy Wall Street contestó a este capítulo de The Newsroom, pero no es menos cierto que están poniendo encima de la mesa algunas cuestiones fundamentales. Abuy. Yo quería decir dos cosas. Hay una cuestión fundamental, que es que Occupy Wall Street es minoritario. O sea, tú vas a la manifestación por Mumia Abu Jamal y hay 60.000 veces más personas que en ese tipo de cosas. Es minoritario porque es de gente que no milita, que no participa. Es gente que de repente se indigna y se cabrea y se sale a la calle. Eso está bien porque dura un tiempo. La gente que milita y que es parte de partidos y de organizaciones, pues es como en España, como en cualquier otra parte. Esa gente no se echan a la calle así, o apocalípticamente, mañana viene Jesucristo, se acaba el mundo. No, esa gente trabaja todos los días en una organización y en Estados Unidos las hay a miles. Yo he participado en el 1 de mayo en el norte de San Francisco, que era el 6 de septiembre, que es el Labor Day, pero el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador. Y en el norte de California, los grupos que participaban en el 1 de mayo, que era una manifestación que acababa en un campo de fútbol, donde luego había un picnic, había intervenciones y ahí había música, pues te voy a decir que eran gente muy organizada. No era gente que de repente se indigna y se cabrea y sale a la calle. Era gente muy organizada. Te hablo de Youth Socialist, que aquí tienen su partido, tienen su periódico, el Workers' Party, el Revolutionary Workers, de los maoístas y un montón de otros, y un montón de gente. Y lo segundo que quería decir es que el cambio fundamental por el cual yo discrepo un poco con el compañero, porque ahora en Estados Unidos no se ha producido a lo mejor lo que él dice, no es eso. Es que en Estados Unidos, en los años 20, en los años 30, en los años 40, los izquierdistas o comunistas socialistas, muchos de ellos eran judíos, la mayoría de ellos eran grandes activistas judíos, que a partir del año 73, a partir del año 68, el cambio internacional con el Estado de Israel hace que esa alianza entre el movimiento negro, el movimiento judío y los sectores liberales se rompe, y hay un texto que se llama el Cointerplo, donde el propio Hoover dice que hay que romper esa alianza entre la comunidad judía, lo que llama los sucios liberales del norte, y los negros. Y al romper eso, automáticamente se debilita bastante la izquierda. Rubén. Bueno, coincido completamente en la primera parte de que Occupy Wall Street es un movimiento completamente minoritario, en absoluto representativo de la sociedad estadounidense, y desde luego, o sea, nada en concreto.
banderas de enganche, diagnósticos muy sencillos, soluciones aún más sencillas, etcétera, etcétera. Bien, así desde luego las cosas yo entiendo que no se resuelven, y si ese es el gran planteamiento de los movimientos sociales y de la izquierda en Estados Unidos, pues evidentemente apaga y vámonos. También discrepo con mi compañero que hablaba pues sobre todo sobre Hollywood, la influencia cultural de Hollywood. Bien, pues los estudios de Hollywood son accionistas, son empresarios, son personas que ponen su dinero en proyectos, en grabar películas, y evidentemente producen un tipo de cine que es masivamente demandado por la sociedad internacional, y ponen su dinero en este tipo de producto que es consumido posteriormente. Por tanto, no hay que criminalizar ni señalar a Hollywood de nada. Empresarios que quieren ganar dinero perfectamente, del maíz, además, perfectamente legítimo y legal. Bayo. A ver, yo lo he mencionado Occupy Wall Street simplemente por el fenómeno de empezar a enfrentarse a sus propios demonios. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la población norteamericana considera que el individualismo es algo fundamental, hasta el punto de que Tea Party, pero no solamente ellos, sino muchos más, están en contra de lo que llaman Obamacare. Es decir, que el hecho de que haya una cobertura sanitaria para toda la población les parece una locura, que cada cual o enferme o se pague un seguro propio. Pero además que les parece que esas iniciativas, precisamente la intervención del gobierno, de las instituciones del Estado, en la vida, en la organización de la sociedad, que eso es comunismo directamente. Entonces, que eso empiece a cambiar esa mentalidad es muy importante. Evidentemente, Occupy Wall Street no es un movimiento organizado ni de base, pero hay muchísimos movimientos a los que la gente pone dinero, como bien decía Bui. Hay organizaciones, hay revistas, hay publicaciones, iniciativas en las que la gente pone su dinero, mucho más que en Europa, y sobre todo que en España, donde es muy difícil conseguir que alguien haga un crowdfunding realmente y que apueste por una causa. Ahí no es tan difícil. Una rápida progresión, Rubén. Evidentemente que existe todo ese movimiento y todas esas publicaciones, porque en Estados Unidos hay libertad de expresión y se respeta absoluta y completamente la libertad de expresión en los Estados Unidos de América. Y luego decirte que respecto al famoso Obamacare y al otro intento que tuvo el presidente Clinton, uno de los peores presidentes de la historia de Estados Unidos, conjuntamente con este, la sociedad estadounidense no desea ese tipo de programas, porque ellos tienen otro tipo de iniciativas o otro tipo de filosofías, y además a Obama le tumban Obamacare congresistas y senadores demócratas que tampoco están de acuerdo. No es una demanda en la sociedad estadounidense, porque ellos ponen el acento en iniciativa privada, en interés privado. Ellos ponen el acento en otras cosas y consideran que ese tipo de programas desvirtúan su sistema. Pero es mayoritariamente la sociedad estadounidense y sus representantes políticos los que están en contra de esas iniciativas. Lola. No es para nada cierto lo que estás diciendo. Hay una demanda social fuerte y un movimiento enorme. ¿Por qué no ha salido adelante? Y por eso el presidente Obama y los partidos han tenido que incluirlo en su agenda, no porque quisieran. Lola, que está recurrido en 10 estados ante el Constitucional. Estará recurrido por gobernadores republicanos, lo que tú quieras, pero hay todo un movimiento social sobre eso. Pero si no lo han votado ni los congresistas demócratas. Déjame terminar. Que haya intereses de las aseguradoras y otros muchos sectores empresariales que les fastidie el esquema que hoy tienen montado, porque es un gran negociazo de los seguros de salud en Estados Unidos, eso es otra historia. Pero que el país más rico del mundo se le muera gente por enfermedades curables es una vergüenza en toda regla. Y eso al final la clase política, del color que fuera, ha tenido que asumirlo. Malamente, rebajando el proyecto, no sé qué, porque era un escandalazo. Y entonces, vamos a ver, volviendo a lo que estábamos, Occupy Wall Street, dice Enrique, es el primer movimiento que se cuestiona el sistema. ¿En qué quedará eso? Pues en lo que ha quedado el 15M también. Es decir, yo creo que es un aldabonazo importante, pero sí es verdad que a raíz del capitalismo salvaje que provocó la crisis en Wall Street, que nos ha exportado a Europa y que no nos la sacudimos, ha habido una serie de movimientos que no sé si se terminarán articulando en algo,
en sectores más bien profesionales, vinculados a las finanzas, vinculados a los abogados, vinculados a tal, de limitar el capitalismo salvaje de amiguetes, y que por eso, de algún modo, también el presidente Obama tuvo que asumir una serie de medidas que luego le bloquearon en el Congreso para limitar los beneficios de los altos ejecutivos, para volver a regular las transacciones, para que esto no sea el desmadre total. ¿En qué quedará? No lo sé, pero lo más prometedor de esa parte vinculada a la economía quizás ha sido los de los desahucios. Llegó a haber un movimiento social muy importante en todos los estados del sur para proteger a la gente que era desahuciada. Y ojo, que en Estados Unidos no son desahuciados como aquí, es decir, no se quedan con la deuda, pero se quedaban sin casa. Entonces la multiplicación de las familias sin techo generó un movimiento bastante rápido de apoyo y de solidaridad social. Yo para mí lo más prometedor por ahora, por terminar, es que el movimiento de los inmigrantes que ha presionado, y yo creo que terminarán imponiendo la reforma migratoria, ahora no solo son esos alcaldes que habéis dicho, 20 o 30 ciudades de muchísimos habitantes en el sur están gobernadas por alcaldes hispanos. Serán de uno u otro partido y algunos de ninguno, pero ese es un movimiento que ha dinamizado un montón la sociedad norteamericana. Efectivamente, es que hay un interés social y una demanda social real en Estados Unidos de todas estas medidas del Obamacare, de la cuestión de los desahucios, de la cuestión de las personas migradas que mueven un montón de gente y la sacan a la gente. Y esto pone de manifiesto una cosa que también podemos ver en todas las encuestas, en todos los estudios demoscópicos que se hacen ahí, que es que realmente hay una enorme brecha también, que hay que comentarlo, entre lo que es la sociedad americana en su conjunto y la opinión pública de la mayoría de las personas con los representantes públicos y con todo lo que se hace en toda esa arquitectura institucional que hay ahí. Es decir, por mucho que todas esas medidas que surgen de la ciudadanía luego son torpedeadas en el Congreso y en todas estas estructuras, es muy indicativo también de un sistema en el cual los intereses de las personas que ejercen la labor pública están muy supeditados a lo de las grandes compañías y a lo de los grandes magnates que financian esas campañas. No se nos puede olvidar. Aquí también, ¿eh? Sí, no, desde luego. Aquí también, pero no se nos puede olvidar. Sí. No se nos puede olvidar todo ese proceso electoral que existe en Estados Unidos, todo ese proceso de cómo articulan su sistema, según el cual está evidentemente supeditado pues a las farmacéuticas, a las aseguradoras, a la industria armamentística, a la sociedad americana que desea libremente ese sistema. Vamos a repartir juego a Bui y después Manuel. Yo creo que el hecho de que Obama incluyera el tema de la tarjeta sanitaria no obedece a que hay una demanda social, obedece a que América se basa en un sueño. Bush destruyó ese sueño. Y para recuperar ese sueño, para recuperar la legitimidad del discurso del sueño, Martin Luther King, toda esta gente del sueño, hace falta traer a alguien que represente ese sueño, ¿vale? Y entonces esa persona que se trae, lo traen también los republicanos, ojo, es decir, Bush ha destruido, o sea, con sus guerras y con todo, hay un momento en que puede haber una involución social. Y para salvar el sistema hay que buscar a alguien que represente todo eso. Es negro, es afroamericano, ha estudiado en Harvard, reúne todos los... no ha estado nunca en la cárcel, con lo cual, claro, un político negro que nunca está en la cárcel es un político pero no es negro. Entonces Martin Luther King estuvo 47 veces en la cárcel, Malcolm X, podemos decir cualquier líder social estaba en la cárcel porque, no olvidemos, la lucha democrática en la izquierda, o como queramos llamarlo, es la lucha por la violencia policial en los barrios. Es decir, Obama llega también con este tema de Giuliani, porque Giuliani crea una ley donde se puede matar a todo el mundo. Es más, Giuliani llega a España y se le recibe como un superdemócrata, yo lo he visto por la televisión. El tema de las cárceles, una población súper llena de las cárceles, de una serie de cosas que también están pasando en Europa, de una forma diferente están pasando, aquí hay FIES, hay no sé qué, pero en Estados Unidos las cárceles es un negocio de Estado, es decir, muy rentable. Y termino. El tema de que, por ejemplo, yo apoyaba a los Verdes, Rosa Clemente, que era la candidata de los Verdes, pero luego por eso de que si nos unimos todos con Obama no va a ganar, pues todo el mundo se unió con Obama. Pero ¿qué hizo Obama lo primero? Pum, darle dinero a los chicos blancos de Wall Street para que le montaran el Tea Party, pum, poner a Hillary Clinton y traer a todo el aparato de Washington otra vez al mismo sitio y tuvo que poner a un negro en su gabinete y a una hispana porque ya era muy evidente. Ha puesto a una señora hispana y al ministro de Justicia
que es un negro. Y la primera hispana que ha llegado al Tribunal Supremo. Pero con Clinton y con los blancos había más negros y más hispanos que en el gobierno, que con Obama. En Estados Unidos actualmente el número de presos en las cárceles es en torno a 2.400.000 presos. Es la cifra más alta del mundo. Quiero decir que es por cada 100.000 habitantes creo que son unos 750 presos. En China son 122. En Rusia son 130. En España, que somos el país de Europa que más presos hay, en estos momentos. O sea, yo recuerdo que en el año 80 había 14.000 presos en las cárceles y actualmente hay 74.000 presos en este momento. O sea, hemos ido, digamos, de ese modelo, pero también pasa en Estados Unidos. Cuando entra Reagan había 250.000 presos, ahora están en 2.400.000. Aparte está todo lo que tú dices un poco, la historia esta de las cárceles privadas, todos los líos. Hubo un primer momento complicado porque las primeras empresas estaban todas ligadas a los mafiosos, luego ya lo tuvieron por lo menos que tapar y tal, pero en estos momentos es como un sector empresarial muy fuerte ligado al mundo carcelario. Y es una situación que es una sociedad que la imagen, y yo sí que vuelvo un poco al tema de Hollywood, porque yo pienso que Hollywood es mucho más importante, y desde el punto de vista de la política de Estados Unidos y del imperio, es porque Hollywood representa el lavado de cerebro a todo el mundo. Es decir, todos manejamos y nos movemos dentro de los esquemas ideológicos del mundo cultural de Hollywood. Por ejemplo, hay un seguimiento que se puede hacer. Cuando termina la segunda legislatura de Bush, empezaba a ver una serie de películas más o menos críticas de cara a la política exterior norteamericana, de cara a los problemas de Oriente Medio, una serie de cosas. Inmediatamente que entra Obama, se produce un viraje y empieza todo un retorno de la mayor parte del cine hacia posiciones mucho más a la derecha. Es decir, Hollywood depende, por ejemplo, todo el cine en que salen tanques o salen aviones y tal, eso lo paga el Pentágono, no lo pagan estos señores, sino que estos señores, precisamente, el Pentágono, lo único que hace es que tiene que leer los guiones y dar el visto bueno si el guión funciona o no funciona. El sistema represivo americano, como no es un sistema represivo no tanto estatal, pero ya desde los años 30 con el Código Hayes, es decir, son las empresas, en ese momento pues era la Iglesia Católica y luego todos los sectores más reaccionarios del país imponen el Código Hayes en el año 35, y a partir de ese momento ya hemos vivido en un mundo de censura enorme hasta los años 60, que es cuando se rompe un poco todo ese esquema, teniendo en cuenta que evidentemente es un hecho cultural, pero es que es muy importante porque en estos momentos nosotros mismos nos movemos siempre sobre mitos y cosas relacionadas con Hollywood. En ese sentido, sí creo que es una de las historias que realmente había que profundizar, porque es el nivel de dependencia cultural que tenemos con Estados Unidos está fundamentalmente ligado a Hollywood más que al Pentágono. Es decir, podemos estar en contra de las bases norteamericanas, pero nuestro mundo cultural y valores está ligado al cine de Hollywood y ahora también un poco a la televisión. Vaya, no son intereses que se contrapongan, además. Con Rubén, en el sentido de que vamos a ver, ¿cómo se puede decir que la sociedad norteamericana no quiere la atención, digamos, sanitaria universal? Pues a Obama lo han elegido dos veces como presidente, que es cuando realmente se moviliza el voto. Eso que haya estados, que haya gobernadores, que haya congresistas republicanos o el Tea Party que impugnen todas las leyes que puedan de los demócratas, no quiere decir que la sociedad norteamericana esté en contra. La sociedad norteamericana ha dado dos veces esa victoria. Pero, por ejemplo, otro símbolo también bastante norteamericano, que es Nueva York, que es el gran melting pot de todos los inmigrantes y de todas las corrientes, pues Bill de Blasio, que ahora cumple 100 días como alcalde de Nueva York, fue el primer demócrata en ser elegido en Nueva York alcalde en
24 años. Habían tenido alcaldes que era Michael Bloomberg, el super multimillonario, y Giuliani, y llega Bill de Blasio prometiendo subir los impuestos a los ricos, que eso era anatema, era prácticamente un... y además pues proponiendo cosas como subvencionar desde las instituciones públicas las guarderías preescolares, o cosas tan revolucionarias como que a los trabajadores enfermos se les tenga que pagar cuando están enfermos esos días, que sea que para ellos les parece ya comunismo absoluto, claro. Llegamos a la recta final del programa. Un minuto para todos antes de acabar. Empiezo contigo, John. Minuto de conclusiones. Sí, pues yo entonces ya que solo tenemos un minuto, voy a volver a lo que he comentado al principio. Creo que para los que luchamos contra el imperialismo a un nivel, pues en todo el mundo, nos viene bien alimentar esto, nos viene bien trabajar mano a mano con esto y desde luego creer que es posible, ¿no? Porque tenemos que estar ahí y tiene que existir esta izquierda en Estados Unidos. Que es una realidad, que está creciendo y que desde luego con todas las experiencias que hemos comentado que van en aumento. Por ejemplo, otra de las medidas de Blasio que me parece muy importante es el fin del racial profiling, de la segregación que parece cuando se... Redadas racistas, sí, no hay otra manera de llamarlo. Perfilamiento racial. Que parece que una medida igualmente, ¿no? Una medida profundamente radical. Pues con todos estos pequeños cambios yo sí que soy optimista y creo que se está construyendo algo para lo que queda mucho por avanzar. Pero sí, se están sentando las bases de ese cuestionamiento del gran imperio. Gracias, John. Lola, tu minuto. Pues la sociedad norteamericana es un péndulo entre cosas como mantener la pena de muerte inaudito o que las armas puedan circular y se tenga derecho a utilizarlas, incluidas las de uso reglamentario de los ejércitos, pero al mismo tiempo tiene otras cosas que tienen que ver mucho con esos movimientos civiles de causas que serían impensables en Europa. Es decir, que tuviéramos un porcentaje tan elevado de ciudades gobernadas, por ejemplo, por magrebís, como es el caso en el sur de Estados Unidos, por hispanos, sería casi impensable aquí. Entonces, es una sociedad pendular donde esos avances son como discontinuos. No se terminarán estructurando en un partido, pero yo confío en que esos movimientos sociales terminan imponiendo su agenda, y el caso del alcalde de Nueva York es un ejemplo. Gracias, Lola. Manuel, minuto de conclusiones. Sí, yo soy más bien escéptico con respecto a las posibilidades de que a Estados Unidos, es decir, porque yo estoy consciente de que esa imagen, fundamentalmente basada en el modelo Hollywood, determina, por ejemplo, todas las luchas sociales que está llevando a cabo los pueblos hispanos, me refiero a toda la zona de... En gran parte está muy limitada porque su objetivo último es tener los papeles en regla. Y esto determina un poco, que es muy importante evidentemente, pero digo que eso también limita como posible proceso revolucionario, limita mucho los márgenes de ese movimiento. Yo creo que en estos momentos todo el movimiento del movimiento negro está también un poco parcialmente, en gran parte inutilizado. Manuel, muchísimas gracias. Es regla del minuto. Abu, ¿y tu minuto de conclusiones? Bueno, yo creo que en Estados Unidos sí hay una izquierda en social, la pregunta que tú hacías al principio. Recordad que cuando Fidel Castro va a Estados Unidos y se le impide el alcalde de Nueva York de que vaya a un hotel, no se va a Manhattan con Woody Allen, se va a Harlem con Malcolm X. ¿Qué significa eso? Que las luchas tienen que tener una tradición. Tú no puedes crear una lucha donde no hay una tradición de lucha. Y para que las luchas se enraicen tiene que haber tradición. Y Fidel Castro, y no era tonto, no es tonto, si no se hubiera ido a Manhattan a comer flores con los chicos de San Francisco o a estar por ahí. Él se fue a Harlem porque sabía que ahí hay una lucha. Entonces, otra cosa que es importante también entender es que en Estados Unidos también hay una cosa que es la pluralidad. En Europa hay cosmopolitismo, porque no es lo mismo que diversidad. El pluralismo es otra cosa. Es decir, el pluralismo permite que grupos comunistas empleen iglesias para hacer desayunos gratis. Iglesias. Imagínate aquí en España que tú vas a pedir una iglesia a Rouco para hacer un encierro de inmigrantes. A ver qué te pasa. Entonces son cosas diferentes. El minuto Abuy, aquí en las iglesias se reunían las comisiones obreras hace tiempo. Bueno, un minuto de conclusiones. Y aquí en España la Iglesia Católica hoy en día despliega una ingente labor social entre los más desfavorecidos, como siempre ha hecho durante toda su historia. Después, en la izquierda en Estados Unidos será lo que quiera la sociedad estadounidense que sea. Y hoy en día la izquierda es una fuerza marginal y residual en Estados Unidos. Influencia cultural, bueno, será lo que la sociedad quiera que sea. La Unión Soviética ad nauseam dominó durante 70 años
la educación y la producción cultural. 1991, de un día para otro, un triste y sórdido recuerdo de la historia. En Estados Unidos, lo que la gente demanda, lo que la gente pide es esa producción cultural, como también sucede en el mundo. Algo tienen que decir las sociedades y los seres humanos también a ese respecto. Y por cierto, avui, el presidente Bush desplegó el programa... ¿Cuál de los dos? El George W. Bush desplegó el programa No Child Left Behind y el America Aid para atención universal y sanitaria para la tercera edad. Bayo, tu minuto de conclusiones. Bueno, aparte del republicanismo compasivo ese, lo que distingue a la sociedad norteamericana es que los que son activistas y se mueven, cuando llega el momento de decidir movilizarse por un presidente, es cuando realmente utilizan el voto útil. Pero el voto útil de votar en contra. No es porque voten a favor de Obama, que no les dan la talla en absoluto. No hay otro. Pero si no se vota a Obama, ganará otra cosa que es muchísimo peor. Y entonces en ese sentido sí que se mueven. Y precisamente Take Out the Vote es que se movilizan todos y ponen su dinero para conseguir precisamente que no gane la derecha. Y lo han estado consiguiendo. ¿Cuál de las dos derechas? derechas? Y la derecha, cuando me refiero a la derecha, me refiero a la derecha Tea Party, y eso para nosotros sería ultraderecha. Y claro, para nosotros la izquierda norteamericana no llega a ser izquierda, pero la existe. Muchísimas gracias, Bayo. Muchísimas gracias a los 6. Hemos tenido un debate interesante, con controversia, demostrando una vez más que aquí se debate de las cosas y con el estilo que otros no pueden o no saben hacer. Nos veremos la próxima semana, aquí, como siempre, en Fort Apache.